Muchas gracias, compañeros, a los que están acá presentes y a quienes nos ven por las redes sociales. Bueno, estoy acá de manera presencial porque siento que estoy en la necesidad, en la obligación de llamar la atención no solo de ustedes, sino de la comunidad que nos ve sobre varias situaciones que se han venido presentando que me parece a mí van en contra de la protesta pacífica, del legítimo derecho a la protesta y que están un poco como dirigidas a estigmatizarlo, a perseguirlo, a hacer de un derecho un delito. Y eso es parte de lo que me preocupa. Yo quiero hablar puntualmente sobre la situación que sucedió ayer, una captura aparentemente ilegal, aparentemente que se presentó en una situación demasiado confusa, como con engaños hechos por la SIJIN. Eso da como resultado la captura de una persona que casualmente ha estado participando de las protestas activamente. Eso se suma a otras capturas irregulares que han sucedido por parte de la policía, que no han pasado, digamos, al plano jurídico, pero que sí hacen parte de lo que puede inferirse tal vez una persecución a quienes participaron, a quienes participamos en el marco de las protestas de este año. Vale la pena recordar que es la primera persona que por orden de captura pues es digamos que buscada por la policía. El día de ayer, cuando se hace la captura, pues nosotros acompañamos junto con organizaciones defensoras de derechos humanos y otras organizaciones y junto con la familia de la persona capturada a hacer como el seguimiento del control de cómo se estaba dando esa captura. En un momento, mientras estaba en la estación de policía, lo sacan en una de las camionetas de la policía y nos dicen que va a ser dirigido a la URI porque es un asunto urgente. Ese fue el argumento. Nosotros pues arrancamos para la URI de acá porque Madrid tiene una URI. En la URI en donde han sucedido de hecho todas las investigaciones o todo el proceso penal que viene después de este tipo de cosas ha sido llevado acá. No es la primera persona que se captura, incluso se capturaron algunos otros en flagrancia y muchas otras situaciones que han venido sucediendo han pasado desde la URI acá de Madrid. Eso me lleva a mi segundo argumento, que es algo que encuentro yo preocupante. Mis compañeros abogados y las personas que tal vez sepan sobre esto, la estructura administrativa de la justicia tiene como que en cuenta dos partes, una que sería la acción urgente y otra que es como el proceso jurídico normal que se lleva a cabo dentro del proceso jurídico. Entonces, existen los fiscales de URI, que son los de reacción inmediata para cosas urgentes, o sea, lo que debería estar funcionando como normalmente, rápido, de acceso directo, y están los jueces del distrito, del circuito, perdón. Esos jueces del circuito pues tienen como evidentemente unos fiscales de circuito que son los encargados de llevar a cabo estas investigaciones, distinto a lo que hace la Fiscalía de la URI. Pues les quiero decir que la persona encargada de la Fiscalía de la URI acá en Madrid ha sido la que ha llevado todos estos casos que han sucedido, fue la persona que pidió la orden de captura para la persona que ayer en esas circunstancias fue capturada, valga la redundancia. Entonces, a mí me parece que acá, digamos que uno puede inferir un poco algo que me parece preocupante y que puede dar cuenta de persecución por parte incluso de una institución o por parte de un funcionario de una institución. ¿Por qué la fiscal de la URI ha sido la que ha estado detrás de todos estos casos, a pesar de que los jueces y fiscales del circuito, que son los de FUNSA, son los que tienen la competencia de este tipo de casos? Esa es una pregunta. Ha habido varios casos de los cuales hemos hablado acá, como los allanamientos, como las capturas, como los controles de legalidad que se hacen entre semana. Todos estos procesos que han sido llevados a cabo desde esta fiscalía, pues no han surtido efecto. Es decir, se han visto viciados o de alguna u otra manera se puede notar que no hay un proceso, digamos que fortalecido en contra de las personas que quieren pues, sindicar o adjudicarles una conducta punible. En esa medida, pues esa es mi primera pregunta. Yo quiero llamar la atención en el marco del control que nosotros ejercemos, ¿por qué es la Fiscalía de la URI, por qué es la misma fiscal la que lleva estos casos? Si hay otros fiscales que pueden hacer eso, eso es una pregunta. Y además,
que no es, que a mi modo de ver, no es no es de su, ¿cómo decirlo? Como de su jurisdicción, insisto, porque a ella le corresponden los casos urgentes, no estos casos que deberían llevar los fiscales y los jueces del circuito. Eso, insisto, se suma a otra serie de conductas, principalmente de la Policía de Madrid, de persecución a quienes participaron de las protestas. Es decir, se acabaron las protestas en el marco de lo del paro, todos sabemos lo que sucedió en ese tiempo. Estamos en un pueblo y las personas que de una u otra manera fueron capturados por los policías de aquí de Madrid son reconocidos por los policías de Madrid y vuelven a ser increpados una y otra vez por distintas razones, y eso pues me parece a mí da cuenta de sistemáticamente cómo se ha venido como surtiendo cierta persecución. Sumado esto a lo que no es menos grave, como las amenazas hechas por grupos paramilitares como las Águilas Negras en Faca y en Mosquera, a personas que han participado de este tipo de protestas pacíficas. La persona que fue capturada es una persona que hacía parte de este movimiento que se generó acá. Era una persona que se encargaba en algunas ocasiones de comunicar lo que estaba pasando y en otras de auxiliar a las demás personas. Y de hecho, estando ahí, pues porque como lo saben, fui el único que estuvo ahí, o en algunas ocasiones, me pude dar cuenta que así era. Es preocupante que digamos, distintas organizaciones de lo que debería ser un poder descentralizado, porque hay distintos tipos de poderes en Colombia, siente uno que en algún momento se confabulan de una u otra manera para servirle al poder de turno. Puede ser nacional, puede ser regional o puede ser local. Me da miedo, me preocupa un poco por la situación de las personas que participaron de las protestas, y me incluyo en ellas, porque ¿qué garantías tenemos? ¿Qué garantías tenemos esas personas que alzamos en el marco de nuestro derecho constitucional la voz en contra de cosas nacionales, regionales y locales, y cómo se nos ha venido persiguiendo de una u otra manera? Insisto, la persecución policial sumada a la persecución judicial, con varias cosas que parecen raras como las que mencioné, de una fiscal única siendo la que maneja este tipo de casos, habiendo otros fiscales con mayor competencia sobre el caso, y cómo es esa persecución sistemática sobre esto. Esta persona que ayer fue sindicada de esto, también trabajaba en la gobernación y perdió su empleo. Antes de que eso pasara había perdido su empleo, y había perdido su empleo por participar de las protestas. Una vez pierdes empleo, la persecución continúa y termina en esto que sabemos que pasa, posiblemente porque los cargos no son de mayor gravedad, y eso es lo que da cuenta de que parece algo político, insisto, parece. Pero es mi obligación, y me siento yo en la obligación de hacerles caer en cuenta a ustedes, concejales, a las personas que nos ven, al poder que nos está escuchando, sea de donde venga, que no debería ser esta la razón, que incluso sentándose a escuchar las otras partes y no persiguiéndolas como se ha venido demostrando, pues eso no es tan democrático, no es tan democrático como lo que decimos que representamos. En esa medida, pues vamos a seguir haciéndole el control juicioso a eso que, insisto, es la persecución por parte de la policía. No es menor. Madrid acaba de ser catalogado como el 5º municipio más inseguro de Cundinamarca, de 116 municipios. ¿Qué está pasando? O sea, la policía sirve para unas cosas, pero para otras no. Esa fiscalía es la misma fiscalía que permitió que el feminicida de Luisa esté en este momento en libertad. O sea, la fiscalía de la URI encuentra como una acción urgente sindicar o perseguir de una u otra manera a una persona por participar del paro, pero no por matar a una mujer en el municipio, porque yo les recuerdo que esa persona sigue en libertad, y sobre eso siento yo que jamás se actuó con tanta vehemencia. En esa medida, insisto, ojalá se pudiera de alguna u otra manera, esas personas poderosas que nos están escuchando, que entendemos cómo funcionan estas dinámicas, pero que tampoco nos van a parar por eso. Y las cosas, y el derecho que tenemos a protestar es un derecho que es legítimo, siempre y cuando sea pacífico, que es lo que yo siempre he defendido. Es un derecho que tiene que ser irrestricto, y la persona que se indicaron es una persona que se ha manejado en los términos de la paz, se ha manejado en los términos del discurso, se han manejado en otros términos distintos a los que no son la violencia, y eso es lo que enoja. Por eso, insisto, parece una persecución política, parece una persecución de distintas formas, en la calle, en la SIJIN, ni hablar de los métodos que ha tenido la SIJIN
para poder investigar acá, que me parece que son, pues, no sé si son legales, y si son legales es muy preocupante que sean legales, porque entran con engaños. A esta persona que capturaron primero llegaron diciendo que había un carro robado en la casa, les piden a todos documentos y cuando encuentran quienes lo capturan de una manera, me parece a mí exagerada, porque a ninguna persona que cometa un delito ni siquiera son capaces de capturarlos así. Entonces yo no sé si a ustedes eso les dice o no mucho, pero a mí sí me parece, yo quiero llamar la atención, no solo a nivel regional, ojalá a nivel nacional nos estén escuchando sobre lo que está pasando acá en Madrid. Yo se lo decía ayer a la teniente que de manera muy vehemente me decía que yo sabía cómo era el procedimiento, que no me preocupara, y también les recordé cómo en una estación de policía acá del municipio asesinaron los policías a golpes a una persona de tal vez 22 años. Entonces no es que uno exagere, es que uno sabe cómo funcionan las cosas acá y se preocupa. Y quiero dejar acá en este momento constancia de nuestra preocupación. No sin eso, no sin que eso signifique que de una u otra manera la lucha se coarte o algo, eso tal vez incluso hace parte de eso que uno asume. Pero sí, sabemos cómo funciona y no queremos que pase de manera como ejemplarizante o algo así. No creo que sea el caso y creo que incluso con las personas en el momento en fragancia pudo ser determinado que existían conductas como punibles, pues simplemente hay que aceptar que digamos son muchas las razones por las cuales la gente se levanta en forma de manifestarse. Yo lo dije acá muchas veces, son muchas las formas, muchas de ellas fueron el arte, la construcción, el diálogo, las ollas populares, y eso es a lo que nosotros digamos que le hacemos un énfasis, en lo que hacemos resaltamos sobre las formas políticas no violentas de decir lo que se piensa. Y eso no puede terminar siendo una forma para que después se acuse por una posición política o ideológica y se usen todos los mecanismos para llegar a corregir tal vez esa ideología distinta, esa ideología diferente. En esa medida, pues nada, insisto, llamar la atención de quienes nos están viendo y ojalá un fuerte abrazo al compañero que se le aprecia, se le quiere acá, no está solo. Y a otra cosa que quiero decir, que sabemos que a pesar que sabemos que no es la única persona que va a suceder, que va a pasar por este tipo de cosas, pues solo la unidad y solo el acompañamiento, el compañerismo, pues es lo que nos hacen, digamos, que poder resistir a ese poder que se manifiesta de tantas maneras. Gracias, presidente.